El relato que voy a contar no tuvo su origen en un salón diplomático ni en un palacio. No, esta historia surgió en el centro de un pueblo que fue olvidado, en una ciudad junto al mar, donde el sol caía fuertemente sobre los techos de lámina y las noches eran amenizadas por el murmullo del océano y la lejana melodía de los grillos. En ese lugar, entre calles de piedra desgastadas y mercados que tenían olor a sudor humano y fruta madura, residía un hombre con el nombre de Isaac. Su nombre era tan conocido que no hacía falta llamarlo por su apellido. Con decir su nombre, todos sabían de quién se trataba. Isaac era alto y su piel era oscura, similar a la de la tierra fértil después de que llueve. Parecía que sus brazos estaban hechos para llevar el peso del mundo. Isaac era el vigilante nocturno de una antigua fábrica que había sido transformada en almacén. Su trabajo era sencillo: asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas, caminar por pasillos silenciosos con una linterna en la mano y vigilar que nadie entrara sin autorización. Pero lo que parecía un trabajo sin relevancia se había transformado en una pesada carga para él. Al regresar a su barrio por las mañanas, lo aguardaba un conjunto de miradas torcidas. Las mujeres murmuraban con desconfianza. Los hombres lo miraban con un aire de superioridad que calaba como cuchillo, y los niños se apartaban de su camino. Isaac ya estaba habituado a las palabras que le arrojaban como piedras. «Mira a ese negro, siempre husmeando donde no debería. Seguramente es un ladrón con uniforme». Y no obstante, Isaac no respondía. Andaba erguido con la cara tranquila, como si cada insulto fuera rebotando contra una pared invisible. Pero por dentro, cada insulto era una herida que no se curaba. La vida en ese puerto continuaba con su ritmo irregular. Por un lado estaban los comerciantes adinerados, propietarios de barcos y tiendas, que se paseaban en carruajes relucientes, con zapatos traídos del extranjero y sombreros blancos. La mayor parte de la población estaba del otro lado: vendedores ambulantes, pescadores y trabajadores que subsistían de un día para otro. Isaac formaba parte de este segundo grupo, a pesar de que la mayoría lo veía como si no tuviera ni siquiera el derecho a estar presente. Isaac tuvo una visión que cambiaría el rumbo de su vida en una noche en la que la luna estaba arriba y el puerto olía a humo y sal. Desde la planta, observó a un conjunto de jóvenes borrachos lanzando piedras hacia una choza próxima. Se escuchaba un veneno conocido en cada palabra. «Negros fuera de aquí», reían e insultaban. En la choza habitaba una mujer anciana a la que Isaac frecuentemente ayudaba, llevándole agua o arreglándole el tejado con sus fuertes manos. El guardia se dirigió hacia ellos sin pensarlo. «¡Alto!», gritó con firmeza. Los chicos se pararon un momento, asombrados de su valentía. Después, uno de ellos sonrió burlonamente. «¿Y tú quién eres para impedirnos? ¿El perro guardián de los afrodescendientes?». Isaac no replicó. Únicamente se colocó entre las piedras y la choza. Su cuerpo, tan ancho como una pared, fue suficiente para hacerlos retroceder. Sin embargo, antes de marcharse, uno de ellos escupió al suelo y exclamó: «Un día, alguien te mostrará cuál es tu posición». Isaac era consciente de que aquella amenaza no era vacía. El rumor sobre el incidente se propagó por el pueblo más rápido que el viento. Al día siguiente, en el mercado, todo el mundo comentaba sobre cómo el gigante negro había confrontado a los jóvenes de familias con mucho poder. Algunos lo consideraban un héroe. Otros pensaban que era un problema que había que silenciar. Fue en ese entorno de tensión cuando se supo que el presidente Nayib Bukele iría a la ciudad en unos días. Llevaría a cabo la supervisión de un nuevo proyecto comunitario y escucharía las necesidades de la población. Isaac no le dio muchas vueltas al asunto. Para él, los presidentes eran personajes distantes, hombres que habitaban en otro mundo. Pero lo que no sabía era que su vida iba a cruzarse con la de Bukele de una forma que nadie hubiera previsto. Porque mientras los comerciantes influyentes organizaban banquetes y agasajos para recibir al gobernante, otros, desde la oscuridad, tramaban algo muy diferente. Un escándalo que colocaría a Isaac en el centro de la controversia. Puedo garantizarte que esa ciudad nunca volvió a ser la misma tras aquella visita, puesto que soy el narrador. Porque lo que empezó con insultos y piedras se convertiría en una batalla mucho más amplia, en la cual la dignidad de un solo hombre se volvería el símbolo de toda una comunidad. Y así fue como, con el mar de testigo y bajo el sol abrasador del puerto, comenzó la historia de Isaac
y del momento en que se encontró cara a cara con Nayib Bukele. Cuando se confirmó que el presidente Bukele llegaría a la ciudad, todo el puerto se convirtió en un bullicio de murmullos. Aunque no se había dado ningún discurso oficial, la noticia en sí era suficiente para que los políticos locales, los comerciantes y hasta los niños de la calle supieran qué implicaba eso. Las mujeres del mercado empezaron a adornar los puestos con telas de colores, colgar banderitas improvisadas de papel y cocinar grandes ollas de tamales y atol en la plaza principal. Los pescadores, quienes de día se atrevían a navegar mar adentro y de noche reparaban sus redes, expresaban con orgullo que por fin alguien importante vendría a observar su realidad desatendida. Sin embargo, no todos estaban igualmente alegres. Entre los grandes caserones donde residían las familias de mayor influencia, se percibía otro ambiente, uno de malestar e intriga. Allí, detrás de copas de cristal y cortinas bordadas, se congregaban aquellos que siempre habían controlado el comercio local, quienes veían la ciudad como su propio feudo. «Ese presidente viene a darnos lecciones», dijo uno de los patriarcas, un hombre con cabello blanco, vestido de traje blanco y mirada gélida. «Desea organizar un sitio que siempre ha sido nuestro. No solo eso», agregó su hijo mayor, sosteniendo un cigarrillo con los dedos. «Además, vendrá con ese grupo de pobres que siempre piden más. Y ya oyeron lo que dicen, que un hombre negro defendió a una anciana frente a nuestros chicos. ¿Qué tipo de ejemplo es ese?» Con la mano abierta, el patriarca dio un golpe sobre la mesa. «Ese Isaac me parece que va a ser un problema. Las personas empiezan a tenerle admiración y si lo escucha el presidente, podría transformarse en un símbolo. No podemos permitir eso», asintieron las cabezas en silencio. En ese salón, que se iluminaba con lámparas de aceite, las sombras de un plan se proyectaban. Al mismo tiempo, Isaac ignoraba las pláticas que se llevaban a cabo sin su conocimiento. Su vida continuaba igual. Andar durante horas en la fábrica vacía, oír el chirrido del metal oxidado bajo sus botas y volver al amanecer con la fatiga reflejada en los ojos. Cuando llegó a su barrio aquella madrugada, se encontró en la puerta con la anciana de la choza. Se llamaba Doña Carmen. A pesar de que sus manos temblaban por el trabajo, sus ojos resplandecían con la claridad de la verdad. «Isaac», le dijo, «oí que el presidente va a venir. Tal vez esta sea tu ocasión». El guardia sonrió con amargura. «¿Qué oportunidad, doña Carmen? Siendo considerado como un sirviente más, la presencia de un presidente no altera a la gente». Ella se acercó lentamente, posando su mano arrugada en el brazo del hombre. «No menosprecies el significado de un instante. A veces el destino surge como una puerta que solo se atraviesa una vez en la vida». Isaac permaneció callado. Había aprendido a no fiarse de las promesas y los discursos, pero algo en la voz de la anciana lo perturbó. Los días subsiguientes fueron una serie de preparativos. Se construyó un templete improvisado con clavos y tablas en el centro de la plaza. Los niños ensayaban coros con canciones que trataban sobre la esperanza y la unidad. Con la esperanza de que los compradores también fueran atraídos por su visita, los vendedores pulían sus mejores mercancías. Sin embargo, en las noches cuando el pueblo estaba dormido, otros se movían de manera secreta. Los mismos jóvenes que habían asaltado la choza estaban en un cuarto a oscuras, recibiendo instrucciones directas de los poderosos. El patriarca les dijo que el presidente tiene que ver a Isaac como un alborotador, no como un héroe. Provóquenlo, consigan que reaccione. Si un ciudadano se defiende con violencia, aunque sea en defensa propia, quedará marcado de por vida. Los chicos sonrieron de manera maliciosa. La trampa había sido tendida. El día esperanzado llegó con un amanecer diferente. El cielo, despejado como pocas veces, parecía presagiar que se aproximaba un acontecimiento importante. Las campanas de la iglesia sonaban incesantemente, los barcos en el puerto izaron banderas y las calles se abarrotaron con personas que deseaban al menos observar cómo pasaba la caravana presidencial. No obstante, Isaac permanecía al margen. No tenía planes de acercarse al ruido. Se quedó en su vecindario, arreglando la valla de madera que resguardaba la choza de doña Carmen. Tenía la sensación de que su sitio era ese, alejado de las multitudes que lo observaban con desconfianza. Sin embargo, el destino tenía otros planes, como había mencionado la anciana. A media mañana, cuando el sol ya estaba muy fuerte, un rumor se extendió por la vecindad. «El presidente viene, el presidente viene».
La caravana había seguido un desvío imprevisto, y al hacerlo, recorrió precisamente las vías más modestas. Los vehículos se pararon por un momento frente a la choza de doña Carmen para saludar a las personas que estaban congregadas. Isaac, asombrado, permaneció inmóvil con el martillo en la mano. Fue en ese momento cuando los jóvenes enviados por las personas poderosas realizaron su jugada. Simulando un tropiezo, uno de ellos empujó con fuerza a un niño contra Isaac y lo acusó de haberlo golpeado. «Este negro siempre anda buscando problemas», exclamó con dramatismo. Otro agregó: «Presidente, observe. Ese hombre es un maltratador. No tiene derecho a estar aquí». El alboroto aumentó. La multitud comenzó a murmurar, dividida entre quienes conocían a Isaac y quienes creían en la acusación. En ese instante, la puerta de uno de los vehículos se abrió con lentitud, y todos lo miraron. Nayib Bukele descendió desde allí. El silencio fue instantáneo. Con paso firme y calmado, el presidente se dirigió al sitio en el que Isaac estaba quieto. Los gritos se silenciaron, los murmullos se convirtieron en susurros, y justo allí, ante todos, estaba a punto de iniciarse la historia verdadera. Nayib Bukele se acercó y el aire se tornó pesado. Los murmullos se entremezclaban con la respiración reprimida de cientos de individuos que no tenían idea de lo que iba a suceder. Isaac, con la vestimenta llena de sudor y polvo por haber trabajado en la choza, sintió que su tamaño era diminuto, como si lo hubieran lanzado a una hoguera pública. Los jóvenes que lo habían incitado sonrieron en silencio, seguros de que su plan había tenido éxito. Pensaban que el presidente consideraría a Isaac un hombre violento que interfería con la armonía de aquel recibimiento festivo. Sin embargo, Bukele no les prestó atención. Se quedaron fijos en Isaac. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó sin elevar la voz, pero con un tono que atravesaba el ruido como si fuera un cuchillo. Uno de los chicos, simulando estar indignado, dio un paso hacia adelante. «Este hombre le pegó a un niño, señor presidente. Todo lo presenciamos. Siempre está generando conflictos en el vecindario». El pueblo murmuró. Unos asentían con incertidumbre, mientras que otros negaban moviendo la cabeza. Isaac no se desplazó. No tenía nada que comentar. Había comprendido que, para los poderosos, la verdad tenía escaso valor. Se dirigió hacia el Bukele, caminando lentamente. El sol se reflejaba en sus gafas oscuras, pero cuando se acercó lo suficiente, se las quitó y mostró una mirada penetrante y directa. «¿Lo que dicen es cierto?», inquirió con una curiosidad auténtica, aunque sin dureza. Isaac alzó la mirada. «No, señor. No le pegué a nadie. Estaba realizando un trabajo». «¿Ellos?». Se detuvo. Miró a los jóvenes y comprendió que si los apuntaba con el dedo, parecería otro acusador más. Bajó la voz. «Ellos quieren que usted me perciba como un problema». El presidente calló por unos segundos. La multitud esperaba. El murmullo de las palomas en los techos sonaba como un eco distante. Así fue como Bukele se volvió hacia la gente. «¿Alguien aquí me podría decir quién es él?». Una voz se escuchó entre la multitud. Era doña Carmen, quien se sostenía con su bastón. «Soy Isaac, señor presidente, el que me protegió cuando intentaron prender fuego a mi choza». Una voz adicional más joven exclamó: «Es el guardia que asiste a los niños cuando son perseguidos en las calles». Los murmullos variaron de tono. Ya no eran incertidumbres, sino declaraciones. Uno a uno, los vecinos empezaron a hablar. Isaac, quien no había buscado ser visto jamás, escuchaba con asombro la manera en que su nombre se iba formando entre la gente. Bukele alzó una mano para tranquilizar. «Por lo tanto, no es un problema. Es un individuo de sexo masculino. Y un hombre que protege a los suyos siempre se merece respeto». Los aplausos sonaron como un trueno. No todos, por supuesto. Los jóvenes que fueron enviados por los poderosos se mordieron los labios de rabia. Pero el grito de la mayoría fue bastante para hacerlos callar. Bukele se dirigió hacia Isaac. «Camina conmigo», le dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Isaac dudó. Nunca había estado al lado de un presidente. Era un guardia, efectivamente, pero era un guardia de muelles, no de palacios. No obstante, el mirar firme de Bukele no permitía que quedara lugar para la duda. Avanzó un paso y luego otro, y pronto caminaba al lado del mandatario mientras la multitud le despejaba el camino. La comitiva del presidente llegó hasta la plaza principal. Allí el templete adornado aguardaba, rodeado de banderas, flores y cámaras que difundían la visita a toda la nación. Isaac, aún aturdido, fue colocado a un lado, a la sombra de una palmera que servía de poste. Bukele ascendió al escenario.
El bullicio se convirtió en un silencio expectante. El presidente tomó una respiración profunda, miró las caras fatigadas pero optimistas de la gente y empezó a hablar. No he venido aquí para pronunciar un discurso vacío, sino para escuchar. La dignidad no es proclamada desde lo alto, sino que se construye desde abajo, a partir de cada calle, cada choza y cada puerto olvidado. Las palabras suspendieron en el aire como campanas invisibles. El público permanecía inmóvil, como si cada sílaba pesara más que la anterior. Bukele hizo una pausa y después apuntó con un gesto que dejó a todos atónitos hacia donde Isaac estaba de pie. Hoy he presenciado cómo intentaron culpar a un individuo únicamente por el color de su piel. Y lo digo aquí, ante todos. Eso no lo vamos a soportar. El orgullo herido de los poderosos no tiene más valor que la dignidad de un solo ser humano. La plaza se llenó de gritos, aplausos y lágrimas. Para ondear banderas, algunos jóvenes se subieron a los techos. Las mujeres del mercado lloraban sin ocultarse. Isaac apretaba los puños con fuerza sin saber qué hacer. En su vida, jamás alguien había expresado algo así en público. No obstante, en medio del clamor, los ojos helados del patriarca contemplaban la escena desde un ángulo de la plaza. Su hijo, al lado de ella, murmuró: «Esto no puede continuar. Ese guardia se está convirtiendo en un ícono. Y si cuenta con el apoyo del presidente, pronto todo el pueblo lo apoyará». Sin desviar la vista, el anciano asentó. «Entonces será necesario romper el símbolo». El cielo se tiñó de tonos rojos y naranjas a medida que caía la tarde. El puerto tenía un olor a pescado fresco y a incienso proveniente de las velas que las personas encendieron en señal de gratitud. No obstante, detrás de esa fachada festiva, los corredores oscuros de las casas ricas se llenaban de proyectos. Isaac volvió a su choza esa noche. Con un plato de sopa caliente lo estaba esperando doña Carmen. «Hoy tu nombre se difundió por toda la ciudad», dijo la anciana con una sonrisa. «Y no por temor, sino por respeto». Isaac dirigió la mirada hacia abajo. «No lo busqué, señora Carmen. Lo único que anhelo es vivir en paz». Ella lo observó con intensidad. «Los que no persiguen la grandeza son los que la hallan. Isaac, tal vez tu destino no sea vivir en paz. Tal vez tu destino sea recordarle a todos el significado de la dignidad». Isaac no replicó. Fuera, el mar rugía como si corroborara lo que decía la anciana. En otra parte de la ciudad, el patriarca encendía un cigarro con las manos temblorosas debido a su ira. «Empezaremos mañana», les dijo a sus hombres. «Si Bukele desea jugar con fuego, se quemará junto a su guardia». Y así, en la penumbra, se empezó a gestar el siguiente movimiento de la trama. El silencio inusual de la noche se extendía sobre Puerto Escondido, como si el mar hubiera optado por contener la respiración. El día concluyó con aplausos y optimismo, pero en las zonas sombrías de la ciudad, algo mucho más oscuro empezaba a agitarse. Esa noche, Isaac no dormía mucho. Con cada ráfaga de viento se oía un crujido en su choza, que estaba construida con tablones húmedos y tenía el techo de zinc. En la habitación contigua, doña Carmen roncaba suavemente, sin percatarse de la tempestad de pensamientos que azotaba a su protegido. Isaac se cuestionaba: ¿por qué a mí? Nunca había procurado que nadie me prestara atención. Su vida había consistido en trabajo, golpes y silencio. Sin embargo, aquel presidente lo había sacado de la invisibilidad y lo había colocado en el centro de todas las miradas con sus palabras. En la casa del patriarca, las luces continuaban encendidas mientras tanto. Hombres vestidos con trajes oscuros, que portaban maletines, armas pequeñas y botellas de licor costoso, iban y venían. El aire tenía olor a conspiración y tabaco. «Ese guardia tiene que irse», dijo el hijo mayor golpeando con el puño la mesa. «Cada palabra del presidente será considerada como verdad mientras viva», contestó el anciano con voz áspera. «No se extermina a un perro por ladrar. Cuando la manada comienza a seguirlo, se lo mata. Y la manada ya lo persigue». Al día siguiente por la mañana, el puerto despertó con una calma que resultaba engañosa. Las mujeres se ocupaban de preparar pescado seco, los hombres llevaban cajas con mercancías y los niños corrían hacia la playa. Nada parecía diferente, pero los rumores se esparcían como humo etéreo. Quieren silenciarlo, buscan al guardia, dicen que decidieron terminar con él anoche. Mientras Isaac caminaba por la plaza, ignorante del murmullo, un niño se le acercó con un papel arrugado en la mano. «Te lo dieron para ti», dijo en voz baja, y salió corriendo antes de que tuviera la oportunidad de preguntarle nada. El papel decía lo siguiente:
Evita estar al lado del presidente otra vez, o tu sangre irrigará el muelle. Isaac cerró los dientes. Ya había sido amenazado en el pasado, pero esta vez era distinto. Ahora no era solo él, sino la representación que se había vuelto. Esa tarde, Nayib Bukele volvió a la plaza para reunirse con más personas. Una multitud aún más grande que la del día anterior lo esperaba. Isaac, por instinto, se apartó hacia un lado sin armas ni uniforme, solo con su cuerpo firme como única protección. El presidente lo observó de reojo y después le dijo en voz baja: ¿Sabes que en este momento estás más amenazado que nunca? Isaac contestó sin vacilar: He estado en peligro durante toda mi vida, pero nunca había merecido tanto la pena. Bukele hizo una sonrisa que fue casi imperceptible. Aquel día, el discurso fue más breve, pero más incisivo. Disertó sobre la igualdad, acerca de cómo la dignidad debía prevalecer sobre el color de la piel, el apellido o la riqueza. Cada frase constituía un ataque frontal contra los poderosos que escuchaban desde las sombras. Un estruendo seco resonó en la plaza cuando terminó, entre los aplausos. No fue un aplauso, no fue un tambor, fue una detonación. El público vociferó. Como si fuera una tormenta repentina, el caos estalló. Isaac instintivamente empujó a Bukele al suelo y lo cubrió con su propio cuerpo. El guardia, con los ojos muy abiertos, trataba de encontrar el origen del ataque, mientras el eco del disparo seguía resonando en las paredes. Un segundo tiro se oyó, esta vez golpeando el mástil de una bandera. La tela de color blanco y azul se rasgó, cayendo sobre la multitud que corría en todas las direcciones. Los guardaespaldas del presidente reaccionaron creando un círculo de protección. Isaac fue el que mantuvo a Bukele en el suelo hasta que la plaza volvió a quedar en silencio. «Señor presidente», exclamó entre jadeos, «no se desplace. Desean que usted sea el objetivo». En medio del caos, Bukele respondió con voz calma: «No, Isaac. Tú eres el objetivo». Los ojos del guardia se abrieron todavía más. No lo había considerado, pero era verdad. El disparo no apuntaba a un corazón político, sino al corazón del símbolo que nació el día anterior. Bukele miraba a Isaac mientras un doctor examinaba una herida pequeña en su brazo, en la seguridad de un edificio cercano, horas después. El presidente lo observaba como si estuviera mirando un enigma. «¿Te has dado cuenta de lo que hiciste hoy?», preguntó. Isaac encogió los hombros. «Defender, es lo único que sé hacer». «No, Isaac», respondió Bukele. «Lo que hiciste fue más que solamente eso. Le enseñaste al país que un ser humano puede poner en riesgo su vida por otro, sin tener en cuenta su color de piel, su procedencia o su futuro. Eso lo cambia todo». El guardia permaneció callado. No sabía qué contestar a palabras tan grandilocuentes. En el interín, en la mansión del patriarca, la ira burbujeaba como agua hirviendo en una olla. «No tuvieron éxito», gruñó el anciano. «Fallaron en 2 ocasiones». El hijo intentó tranquilizarlo. «No te preocupes, padre. Si la gente ya lo considera un héroe, basta con un error o un traspié para que él mismo caiga». El anciano sonrió con picardía. «Entonces, hagámoslo caer». En aquel momento empezó a tramarse un plan más astuto que las balas, uno de deshonra, de mentiras y de traiciones. Una guerra encubierta que no solo evaluaría la fuerza de Isaac, sino también la veracidad de sus actos. Isaac volvió a su choza y, esa noche, se sentó frente al mar. Le salpicaba el rostro el oleaje, que rompía contra las piedras. Pensaba en la multitud que había gritado su nombre, en el presidente que lo defendió y en la amenaza de las balas. Conocía que su vida jamás sería igual. Sin embargo, también entendía algo que le ardía en el pecho. Aunque nunca lo había solicitado, su destino lo había seleccionado. Y en su mente profunda, oyó la voz de doña Carmen resonando como un eco. Los que no persiguen la grandeza son quienes la descubren. Isaac los ojos cerró. El mar bramó, y la historia estaba apenas empezando. Los días posteriores al atentado fueron un torbellino de emociones en Puerto Escondido. La plaza en la que se oyeron los disparos aún tenía un aroma de pólvora y miedo, pero también de esperanza. Isaac era tema de conversación en las tabernas, los muelles y los mercados. Algunos lo nombraban héroe, mientras que otros decían que todo había sido una actuación para ganar la simpatía del presidente. Como siempre, la verdad se encontraba en una situación intermedia entre la fe y la duda. Isaac seguía con su vida de la mejor forma posible, ajeno a la mayoría de los rumores. Ayudaba a doña Carmen y entrenaba su cuerpo con la misma disciplina mientras trabajaba en el puerto. Pero ahora,
En cualquier lugar al que iba, percibía las miradas fijas en su espalda. Había dejado de ser invisible, lo que lo había mantenido a salvo durante tantos años. En la mansión del patriarca, en cambio, el ambiente era muy diferente. Alrededor de sus hijos y consejeros, el anciano fumaba con tranquilidad. Las balas no fueron efectivas, dijo, mientras exhalaba un espeso humo. Pero la lengua es capaz de ser más mortífera que cualquier arma. El hijo mayor, con ansiedad, cuestionó: ¿Qué tiene planeado, padre? Con malicia, el patriarca sonrió. Haremos creer al pueblo que su héroe no es sino un impostor. Afirmaremos que está vendido, que trabaja para intereses oscuros e incluso que ha llegado a un acuerdo con el presidente para estafar a los pobres. ¿Pero cómo lo demostraremos?, preguntó otro. No requerimos pruebas, respondió el anciano. Solo requerimos voces, y ya hemos adquirido un gran número. Y así se dio inicio a una campaña encubierta: rumores en las tabernas, voces anónimas en los mercados y panfletos introducidos bajo las puertas durante la madrugada. El mensaje era invariable: Isaac no es un héroe, es un intérprete al servicio del poder. Isaac sintió el primer golpe en el puerto. Un compañero lo observó con desdén mientras él descargaba cajas. Entonces, ahora eres el predilecto del presidente, ¿verdad?, escupió al suelo. Es probable que te pague bien por pretender que te agredieron. Isaac lo observó con asombro. ¿Qué dices? No obtuve nada. Todos lo saben, intervino otro. Cada día corremos riesgos y nadie se refiere a nosotros. Pero tú, un simple guardia, de pronto te conviertes en héroe. Algo no huele bien. Las palabras dolieron más que cualquier golpe. Isaac, sin poder responder a una acusación tan ambigua como maliciosa, bajó la cabeza. Esa noche, un grupo de jóvenes empezó a escribir en las paredes del lugar frases como Isaac traidor, el héroe de cartón. Algunos repetían los rumores, otros defendían al guardia y la gente observaba con desconcierto. El pueblo, que había estado unido por un momento de esperanza, comenzaba a fragmentarse. Bukele pronto se dio cuenta de lo que sucedía. Convocó a sus asesores en el castillo provisional que utilizaba en su visita. No podemos dejar que a este hombre lo destruyan, expresó con firmeza. No se trata únicamente de él, es el mensaje, contestó nervioso un asesor. Señor presidente, tal vez lo mejor sea mantenerlo alejado de la opinión pública. Cuanto más tiempo pase junto a usted, más alimentará los rumores. La palma de Bukele impactó la mesa. Por esa razón debemos mostrarlo. Si lo ocultamos, parecerá que es culpable. Los consejeros se quedaron callados. El presidente ya había resuelto la cuestión. Al día siguiente por la mañana, Bukele invitó a Isaac a que le acompañara en un nuevo recorrido por el barrio más pobre de Puerto Escondido, lo cual fue inesperado. Isaac titubeó, consciente de que sería un blanco sencillo, no de proyectiles esta vez, sino de miradas y palabras envenenadas. Pero cuando Bukele lo miró directamente y le dijo: Isaac, no estás solo en esto. Si quieren quebrarte, primero tendrán que pasar sobre mí. El guardia asentía en silencio. El trayecto fue tenso. Algunos aplaudían al verlos pasar juntos, mientras que otros escupían en el suelo o murmuraban insultos. Por el contrario, los niños se apresuraban a abrazar a Isaac, como si sus corazones todavía no estuvieran contaminados por la incertidumbre de los adultos. Isaac fue detenido por un extraño esa noche mientras regresaba a su choza. Era un hombre con traje sofisticado, excesivamente limpio para las calles fangosas del puerto. Isaac, ¿verdad?, dijo con una sonrisa fingida. ¿Quién eres tú? El hombre destapó su maletín y exhibió un manojo de billetes. Alguien que viene a plantearte una propuesta. Todos en el pueblo hablan de ti. Tienes poder, tienes fama. Sin embargo, si continúas vinculado al presidente, eso podría terminar pronto. Si aceptas este dinero y te alejas de él, vivirás en paz. Isaac observó primero los billetes, después al hombre. Sus ojos se incendiaron de ira. Dile a tu amo que no soy un perro al que se le puede comprar con huesos. El hombre cerró el maletín sin dejar de sonreír. Entonces, tu muerte será como la de un perro, y se fue entre las sombras. Isaac arribó a su cabaña agitado, con la ira y el temor batallando en su interior. Una expresión de preocupación y una vela encendida esperaban a don Carlos por parte de doña Carmen. Hijo, te lo dije, no solo intentan asustarte, quieren destruir tu alma. Isaac se sentó en una silla, hundiendo su rostro en sus manos. No sé cuánto más puedo aguantar. El pueblo me ama, me odia, me vitorea, me insulta. Ya no tengo idea de quién soy. La señora de edad avanzada colocó su mano en su hombro. Eres el mismo de siempre, un hombre.
y eso es suficiente. Pero ten en cuenta, cuando los poderosos te temen, crean 1000 caras para ti. La única verdad que cuenta es la que llevas aquí. Le tocó el pecho. Isaac alzó la mirada. El agotamiento lo consumía, pero a la vez experimentaba una fuerza inusual, como un fuego que se negaba a extinguirse. Sabía que el camino que tenía por delante no iba a ser sencillo, pero también entendía que, de alguna manera inexplicable, su vida ya no era solo de él. El patriarca, mientras tanto, sonreía contento en un oscuro lugar de la ciudad. El héroe comienza a tambalearse, murmuró. Pronto caerá por su propio peso. La tempestad que se estaba formando en Puerto Escondido, por fin estalló. Lo que había empezado con rumores y murmuraciones se convirtió en insultos descarados, pancartas contradictorias y riñas violentas en cada esquina. Algunos defendían a Isaac con todas sus fuerzas, mientras que otros lo culpaban de ser la cara de una conspiración política. La plaza principal, que en el pasado había presenciado discursos y aplausos, ahora era un lugar dividido. Los muros estaban llenos de mensajes que se oponían entre sí. Isaac es dignidad y Isaac mentiroso. La ciudad completa parecía un espejo quebrado en 1000 fragmentos. A pesar de ese desorden, el patriarca convocaba a sus hombres. La penumbra de su mansión tenía un olor a madera envejecida y a venganza. «Es la hora», dijo con una calma que helaba la sangre. «Si no logramos convencer al pueblo con palabras, lo haremos con sangre». Su plan era sencillo y despiadado: instigar una explosión en la plaza, responsabilizar a Isaac por la violencia y forzar al presidente a mantenerse alejado. Si lo consiguieran, no solo eliminarían la vida del guardia, sino que también desmentirían a Bukele. El hijo mayor, con ansiedad, cuestionó: ¿y si los habitantes se alzan para defenderlo? El patriarca le dirigió su mirada fría. Entonces, ellos también caerán con él. Isaac, por su parte, estaba enfrentando una guerra interna. Cada día se sentía más fatigado, más agotado debido al odio que se percibía en las calles. Hubo noches en las que se despertaba bañado en sudor, oyendo en su cabeza las palabras del extraño con el maletín: «Morirás como un can». Sin embargo, también había instantes de luz. Los niños que iban a buscarlo para jugar, doña Carmen que le rezaba cada noche y el presidente, que aunque sus asesores lo presionaban, continuaba protegiéndolo públicamente. Un día, Bukele lo llamó a su lado. «Isaac, no te voy a mentir», dijo con seriedad. «Los poderosos han tomado la decisión de destruirte. No cesarán hasta que te vean muerto o transformado en un monstruo a los ojos de la gente». Isaac lo contempló detenidamente. «Entonces, ¿qué es lo que hacemos?», lo mantuvo el presidente con la mirada. «No tenemos la posibilidad de escapar. Si te escapas, ellos ganan. Si no hablas, ellos ganan. Lo único que podemos hacer es resistirnos». Isaac inclinó la cabeza. La palabra resistir tenía el peso de una cadena, pero además encendía algo dentro de él. El día de la confrontación llegó sin previo aviso. Una gran cantidad de personas se reunió en la plaza, convocada por rumores de que el presidente revelaría un plan histórico para el puerto. No se sabía de dónde procedía la noticia, pero todos fueron. Isaac, como de costumbre, estaba a un lado. El ambiente estaba cargado de desconfianza, era denso. De repente empezaron a oírse gritos entre la multitud: «Desleal», «actor de poder», «vendido». Otros reaccionaban con rabia: «héroe», «defensor», «nuestro hermano». La plaza se transformó en un hervidero en cuestión de segundos. Empujones, insultos, piedras arrojadas contra las paredes. El caos estalló como un incendio. En medio del bullicio, Isaac sintió un golpe seco en la espalda. Al volverse, vio a un joven con una capucha y un cuchillo. El acero relució a la luz del sol. Isaac logró esquivar la primera estocada, pero le hicieron un corte superficial en el brazo. El gentío gritaba. Algunos intentaban ayudarlo, mientras que otros le atribuían la responsabilidad de haber desatado la violencia. De repente, un conjunto de hombres armados con machetes y garrotes entró a la plaza. No eran ciudadanos ordinarios, eran matones a quienes el patriarca había enviado. La gente, aterrorizada, empezó a escapar en todas las direcciones. Isaac se dio cuenta enseguida: eso era una trampa. Todo lo habían planeado con el fin de culparlo. Los guardaespaldas de la presidencia respondieron con retraso. En medio del estruendo, Bukele gritaba órdenes que casi no se oían, mientras estaba rodeado de un círculo de seguridad. Pero cuando observó a Isaac batallando solo contra 3 hombres armados, no lo pensó 2 veces. Se abrió paso entre su escolta y se lanzó hacia él. «Isaac», gritó, «persevera,
Isaac esquivaba los golpes con la rapidez de un animal acorralado. Cada movimiento era puro instinto, y cada respiración un esfuerzo para no caer. Sintió la sangre deslizarse por su brazo y el cansancio en sus piernas, pero además una cosa más, la seguridad de que no podía rendirse. Isaac alzó un trozo de madera del suelo y lo agitó con el ímpetu de alguien que ya no lucha por su vida, sino por la verdad, cuando los matones lo rodearon contra una pared. Los gritos, las pisadas que corrían en todas las direcciones y los vidrios rotos producían un ruido ensordecedor. La plaza se había convertido en un campo de batalla. En ese instante, sucedió lo que no se esperaba. Doña Carmen, con su bastón como apoyo, emergió de entre la multitud y lanzó un grito que se escuchó por encima del desorden. «Déjenlo estar, ese hombre es nuestro hijo». El silencio fue corto, pero bastó para que muchos se detuvieran. La mujer mayor, temblando, se puso entre los asaltantes y Isaac. «Si desean matarlo, tendrán que pisotearme». Los hombres mostraron dudas. La imagen de la mujer débil protegiendo al guardia con su cuerpo emocionó a muchos en la multitud. Y de repente los gritos cambiaron su tono. «Déjenlo estar, déjalo». Cientos de personas empezaron a rodear a Isaac para protegerlo. La trampa estaba a punto de caerse. Con rabia, el patriarca que lo estaba mirando desde un balcón cercano apretó los dientes. «Maldita sea. El pueblo lo respalda más de lo que esperaba». Su hijo, que estaba pálido, preguntó: «¿Cuál es el siguiente paso?». El anciano no contestó. Con rabia, únicamente arrojó su cigarrillo al suelo y lo pisoteó. Entendía que la guerra todavía no estaba perdida, pero había comprendido algo. Isaac ya no era un hombre, era un emblema. Además, los símbolos son mucho más difíciles de eliminar que los cuerpos. Esa noche, el puerto completo se dividió entre quienes habían sido testigos de la violencia y los que solo conocían versiones tergiversadas. Sin embargo, había algo claro. Isaac había logrado sobrevivir a la trampa, y no fue solo. El pueblo, dividido y desorientado, había exhibido un rayo de unidad. Isaac y doña Carmen reposaban en silencio en su choza. Isaac sentía ardor en el brazo lastimado, pero lo que más le pesaba era la responsabilidad que ahora recaía sobre él. Con la mirada fatigada, doña Carmen le musitó: «Hoy no peleaste solo. Y eso quiere decir que tu batalla ya no es solo tuya, hijo, es de cada uno». Isaac, fatigado, cerró los ojos. Era consciente de que la lucha aún no había llegado a su fin. No obstante, comprendía que en el corazón de Puerto Escondido había comenzado a germinar la semilla de algo nuevo. Y en la penumbra de la mansión, el patriarca juraba que en la próxima ocasión no habría espacio para el error, mientras el mar tronaba bajo la luna. El amanecer en Puerto Escondido llegó empapado de un silencio inusual, como si toda la ciudad contuviera la respiración antes de gritar. El mar retumbaba con más fuerza que en cualquier otro momento, y las gaviotas se mostraban como si huyeran hacia el interior del país, como si intuyeran una tormenta no solo climatológica, sino también humana. Isaac se despertó asustado. La herida de su brazo seguía ardiendo, pero era su mente la que lo mantenía despierto. Era consciente de que la batalla de la plaza no marcaba el final, sino únicamente el comienzo de algo más grande. Doña Carmen, sentada al lado de la ventana, musitaba oraciones con un rosario entre sus manos temblorosas. Con voz grave y sin mirarlo, dijo: «Hoy decidirán tu destino. Y no solamente el tuyo, también el de todos». Isaac no replicó. Miró al horizonte y se cuestionó cuánto tiempo más podría soportar. No le temía la muerte, sino al hecho de que ésta no fuera útil. En el extremo opuesto del puerto, la mansión del patriarca era un bullicio de actividad. Camionetas ocupadas por hombres armados llegaban, descargando bidones de gasolina y cajas de municiones. Con una combinación de ira y orgullo, el anciano los miraba con su bastón como apoyo. «Hoy acabamos con este circo», gruñó. «El pueblo nos es propio. Siempre ha sido nuestro. Y el guardia insolente aprenderá que los símbolos también sangran». Su hijo menor, ansioso, trató de protestar. «Padre, la gente es distinta tras lo de la plaza. Muchos ya lo consideran un héroe. Podrían levantarse si lo matamos ahora». Lo miró con desprecio el viejo. «El temor es más poderoso que el amor. Hoy les recordaremos quién tiene el control aquí». A media mañana, las calles comenzaron a murmurar. El presidente se dirige al puerto. Se dirigirá al pueblo. Nadie sabía si era verdad, pero la noticia se propagó rápidamente. A pesar de las heridas de la violencia previa, muchas personas empezaron a congregarse en la plaza central.
Isaac, con el brazo envuelto en vendas, logró abrirse camino entre la multitud. Algunos lo miraban con desconfianza, otros lo saludaban con respeto. Sin embargo, nadie podía pasarlo por alto. Un camión apareció de repente en la vía principal. Con armas en las manos, hombres encapuchados saltaron desde la parte trasera. El clamor fue unánime. ¡Corran! ¡Nos están atacando! Se desató el caos. Los ancianos se refugiaban en portales, los jóvenes intentaban organizarse para defenderse con palos y piedras, y las mujeres corrían en todas direcciones con los niños en brazos. Isaac no vaciló. Se puso al frente, como un muro hecho de personas. ¡Atrás todos!, rugió. «No los dejaré pasar». Los encapuchados se movían de manera violenta, agrediendo a cualquier persona que encontraban en su camino. Uno de ellos arrojó una botella incendiaria contra un puesto de madera, y en cuestión de segundos, el fuego se propagó. El cielo se oscureció por el humo. Isaac se abalanzó sobre el que intentó agredir a un niño. Con la potencia de la desesperación, lo arrojó al suelo de un solo golpe. Pero cada vez que uno se caía, otro surgía. La pelea era brutal e injusta. En ese momento, una voz resonó por encima del estruendo. «¡Ya basta!». El presidente Bukele había llegado acompañado de un reducido número de guardias, pero no del usual contingente militar. Su figura en medio del humo erguida era como un faro en la tempestad. «Este pueblo no es un campo de batalla para nadie», exclamó con furia. «Se acabó el tiempo del miedo». La multitud exaltada reaccionó con un rugido de aprobación. Numerosos individuos se lanzaron a socorrer a Isaac, creando un círculo humano contra los asaltantes. Desde un balcón cercano, el patriarca miraba con ira. «¡Malditos, se nos escapan!». Su hijo mayor trató de persuadirlo para que se retirara. «Padre, ya no podemos detenerlos. La gente está con él». El anciano comprimió su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Entonces, lucharemos hasta morir». No obstante, antes de que tuviera la oportunidad de emitir la orden definitiva, un conjunto de ciudadanos furiosos entró a la mansión por la fuerza, derribando las puertas. El periodo del patriarca había concluido. Isaac peleaba con el más reciente de los agresores en la plaza. Sus fuerzas ya estaban por agotarse cuando vio a los niños refugiados tras de sí, lo que le proporcionó el último empujón. Con un movimiento de desesperación, lo desarmó y lo derribó. De repente se hizo silencio. La batalla había llegado a su fin, aunque el fuego chisporroteaba en las ruinas y el humo aún se alzaba. Isaac fue abrazado con fuerza por Bukele, como si fuera su hermano. «Hoy no eres solo un guardia», dijo con voz temblorosa. «Hoy eres el alma de este pueblo». La multitud estalló en llantos y aplausos. Los que previamente lo habían ofendido en este momento gritaban su nombre. «¡Isaac! ¡Isaac! ¡Isaac!». La plaza fue el lugar de encuentro para todo el puerto esa noche. Ya no existían insultos ni separaciones. Un coro improvisado cantó canciones de esperanza y las familias encendieron velas en homenaje a los muertos. Doña Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, observó a Isaac y murmuró: «Ahora comprendes, hijo. No estabas solo en la lucha. Nunca lo hiciste». Isaac alzó la mirada hacia el cielo lleno de estrellas. No sintió miedo por primera vez en un largo tiempo. Sintió, a pesar de que su cuerpo estaba lastimado y fatigado, su espíritu había hallado un sentido. El patriarca fue apresado junto a sus hombres y sometido a juicio. Su poder se desintegró como un castillo de arena a la orilla del mar. El pueblo, una vez liberado del temor, empezó a reconstruirse. Isaac, a pesar de que continuaba siendo guardia, ya no era percibido únicamente como un hombre. Se había transformado en un símbolo vivo contra el racismo y la injusticia, recordando que la dignidad no se negocia y que hasta la voz más solitaria puede avivar el fuego de todo un pueblo. Después de unos meses, Puerto Escondido volvió a florecer. Los niños corrían por las calles, los pescadores volvían con sus redes repletas y las noches se inundaban de música y risas. Sin embargo, en cada rincón y en cada mural que los jóvenes habían pintado, se encontraba una figura, un guardia de piel oscura, de pie, erguido y con la mirada firme. Isaac, que permanecía en silencio frente al mar, se dio cuenta de que ya no pertenecía a su historia. Ahora pertenecía al pueblo, a las generaciones futuras y a aquellos que nunca dejarían que la oscuridad volviera a gobernar. Y mientras las olas impactaban contra las piedras, sonrió modestamente. La tormenta había terminado, y de sus cenizas había surgido un nuevo amanecer.